Señor, te damos muchas gracias por tu inmenso amor, tu misericordia, Señor, y tu bondad, las cuales vemos reflejadas cada mañana. Oh Señor, que nuestros corazones hoy te exalten, te glorifiquen, te alaben. Oh Señor, que nuestros corazones estén llenos de júbilo, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque nos has libertado de la esclavitud del pecado y de la muerte, porque nos has saciado, Señor, de toda la necesidad que tenemos de ti. En Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, te suplicamos, Padre, que nos hables con poder, que hoy tú le hables a tu pueblo, Señor, que hoy seas tú, Señor, trayendo exhortación, edificación, consuelo, que seas tú, oh Señor, hablándonos para que nosotros, Señor, obremos. Seas tú, oh Señor, regalándonos de tu sabiduría. Seas tú, Señor, abriendo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Ayúdame a mí, Señor, a predicar tu palabra con fidelidad. Que no sean fábulas, oh Señor, lo que salgan de mi boca, sino tu bendita palabra. Edifica tu pueblo, Señor, porque te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, nuestro suficiente Salvador. Amén y amén. Les invito, hermanos, a que me acompañen a Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 6. Mateo, capítulo 5, versículo 6. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos sobre el Sermón del Monte. Les invito a colocarse en pie para leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 6, dice la palabra del Señor: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pueden tomar asientos. A lo largo de esta serie nosotros hemos recordado, y hoy no va a ser la excepción, recordamos que lo que el Señor nos da en este Sermón del Monte es una descripción del carácter del ciudadano del reino de los cielos. De manera que el énfasis de este sermón no es enseñarnos a cómo es que nosotros podemos entrar al reino de Dios, sino más bien que nos describe quiénes son y cómo viven aquellos que ya forman parte de ese reino. Nosotros ya hemos estudiado las primeras 3 bienaventuranzas y en la mañana de hoy vamos a considerar la cuarta: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El ciudadano del reino de los cielos entiende de sí mismo la profunda pobreza espiritual en la cual se encuentra, situación por la cual llora y se lamenta. Él se lamenta al ver la corrupción y el pecado. Y por supuesto, mis hermanos, esa condición lo lleva a ser humilde, lo lleva a ser manso, a no tener ningún tipo de jactancia en sí mismo, porque él sabe que no tiene nada que ofrecer. Él sabe que no tiene nada en qué o con qué tratar de impresionar a nuestro Dios, sino que en él solo hay pecado. Pues bien, ahora el súbdito del reino de los cielos clama a Dios por la completa satisfacción más básica que tiene el ser humano, la necesidad espiritual más básica, es decir, clama por justicia. Justicia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos dicen: Señor, no tengo nada que ofrecerte, soy un vil pecador que merece el infierno. ¿Cómo puedo yo ser, Señor, justificado delante de ti? De manera que esta cuarta bienaventuranza sigue en forma natural a las demás, y en este caso se expresa como un deseo insaciable que adopta 2 diferentes formas. ¿Cuáles? Ellos tienen hambre y ellos tienen sed. Hambre y sed. La
las necesidades más urgentes que el cuerpo humano puede experimentar. Son usadas aquí por el Señor Jesucristo para expresar los anhelos de justicia del alma humana. Por supuesto, el hombre que tiene hambre y sed siente necesidades distintas, porque el hambre y la sed son distintas, pero ambas expresan la profunda necesidad, el profundo anhelo de ser saciadas. El cuerpo, sin lugar a dudas, necesita alimentarse, mis hermanos, pero el alma también. Así que de esa manera el propósito de mi sermón en esta mañana es poder mostrar a través de las Escrituras que el ciudadano del reino de los cielos sí tiene hambre y sí tiene sed, pero no de cosas materiales, ni de poder político, ni mucho menos de fama. El ciudadano del reino de los cielos tiene hambre y sed por conformarse más y más a la santa ley de Dios y ser cada día más santificado. Ese es el hambre y la sed que el ciudadano del reino de los cielos posee. Y vamos a desarrollar nuestro sermón bajo 3 encabezados. 3 preguntas básicamente vamos a responder. La primera de ellas es ¿qué significa esta justicia? Y vamos a definirlo de una forma negativa. ¿Qué significa esta justicia? En primer lugar, el Señor no nos dice aquí que el hombre debe tener hambre y sed de bienaventuranza. Sí dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero noten que no dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de bienaventuranza. El Señor no dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de felicidad. Sin embargo, sabemos que esto es lo que casi todo el mundo desea, lo que casi todo el mundo anhela. Felicidad. Muchos consideramos la felicidad y la bienaventuranza como lo único que el hombre debe desear. Y por esa razón siempre fracasamos en conseguirla. Siempre fracasamos. El ícono de muchos es el de aquella película de Will Smith, En busca de la felicidad. Y por ende se levantan cada día con ese propósito. Debo ser feliz y debo buscar mi felicidad. Y por eso debo apartar las energías negativas y debo buscar las energías positivas porque necesito ser feliz. Por eso, hermanos, vemos como siempre esa felicidad se nos escapa. Y la pregunta crucial es ¿por qué? Hermanos, porque según las Escrituras, la felicidad nunca es algo que habría que buscarse directamente. El Señor no nos manda en ninguna parte de las Escrituras a que nosotros busquemos y anhelemos la felicidad, sino que siempre es algo que resulta como consecuencia de buscar algo muchísimo más importante. Este es el caso de los que no son de la iglesia, pero lastimosamente también de muchos que están dentro de la iglesia. El mundo busca la felicidad. Ese es su deseo más prioritario. Este es el significado de la obsesión por los placeres. Este es el significado de la obsesión por todas las cosas que hacen, no solamente en el trabajo, sino también en las diversiones, en las diversas diversiones y en los diversos entretenimientos en que el hombre sin Cristo está inmerso. Ellos tratan de encontrar la felicidad por todos los medios posibles, por todos, y colocan como su meta, como su objetivo principal, la felicidad, pero no lo hallan. No la hallan. Pone la felicidad delante de la justicia, el hombre se condena a la desgracia. Este es el gran mensaje de las Escrituras, hermanos. Solo son verdaderamente felices, dice el Señor, los que buscan ser justos, los que buscan y anhelan la justicia, no el que antecede la felicidad o la bienaventuranza antes que la justicia. Y este es el error garrafal que muchos han cometido, error que podemos ilustrar de muchas maneras. Pensemos, por ejemplo, en alguien que sufre de una enfermedad dolorosa, alguien que tiene un dolor muy fuerte, y pensamos por un momento en que alguien que sufre una enfermedad como el cáncer, el cual ocasiona muchísimo dolor, pero él no sabe que tiene cáncer, y por lo general él desea ser aliviado de su dolor. O dígame qué enfermo
le gusta padecer dolor? Ninguno. Es el deseo de un enfermo, es siempre aliviar su dolor. Y se entiende claramente y perfectamente entendible que sea así. A nadie le gusta el dolor. Así que la única idea que el enfermo tiene en su mente es que el médico pueda curarle el dolor, aliviar el dolor. Pero si el doctor que lo atiende está buscando solamente aliviar el dolor, hermanos, es un terrible doctor. Huya de ahí. Huya de ahí. Porque el principal deber del doctor no es simplemente aliviar el dolor, es descubrir la causa del dolor y tratarla. Porque el dolor es el resultado que se da para llamar la atención acerca de la enfermedad que en sí ya tiene. Por lo tanto, hermanos, el tratamiento definitivo para el dolor es tratar la enfermedad per se, es tratar la enfermedad en sí misma, no el dolor. No el dolor. De manera que si un doctor solamente trata de descubrir la causa del dolor, hace algo sumamente peligroso para la vida del paciente, porque el paciente quizás sienta dolor, quizás parezca estar bien, pero la causa del problema sigue, porque a la semana siguiente el dolor vuelve a aparecer. Y la semana siguiente de nuevo. Bueno, mis hermanos, de la misma manera se puede ilustrar la necedad de la que el mundo es culpable. De esa misma forma nosotros podemos ilustrar la necedad que el mundo presenta. El no creyente dice: quiero verme libre del dolor, quiero verme libre de la tristeza, por esa razón me voy a tomar trago, por esa razón me voy a emborrachar, me voy a hacer lo que sea para olvidar el dolor. Me siento muy triste, depresivo, me voy a tomar, me voy a drogar. Me siento muy triste, deprimido, me voy al cine. Me siento triste, deprimido, voy a hacer tal cosa. Otros buscan la felicidad en los viajes, en el ir de compras, en los negocios, en el dinero. Pero el gran problema es, ¿cuál es la causa del dolor? ¿Cuál es la causa de la infelicidad y de la desgracia que este hombre está sintiendo? No son felices los que tienen hambre y sed de felicidad o hambre y sed de bienaventuranza. Son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Sin embargo, hermanos, y es una realidad, muchos dentro de la iglesia parecen pasar la vida buscando algo que nunca encuentran. Muchos se pasan la vida buscando cierta clase de felicidad y no la hallan. Van al culto, van de culto en culto, de convención en convención, de iglesia en iglesia, siempre con la esperanza de poder alcanzar esta cosa tan maravillosa, esta experiencia tan sobrenatural, lo cual los va a llenar de un gozo y de un éxtasis inexplicable. Busca la felicidad con experiencias religiosas. Yo voy a tal iglesia porque realmente siento a Dios allí. Hay algunos que ven a muchos de sus hermanos en la fe incluso, y los ven como si ellos sí pudieron haber alcanzado eso que ellos tanto buscan, pero que ellos todavía no han podido alcanzarlo. Lo buscan y lo anhelan y siempre están hambrientos y sedientos, pero ellos nunca lo consiguen. Muchos otros buscan la felicidad en las relaciones humanas incluso. Otros buscan la felicidad en el amor. Si yo tuviera un novio, pastor, las cosas fueran distintas. Si yo tuviera una novia, pastor, de verdad yo fuera realmente feliz. O si yo tuviera una esposa, pastor, las cosas fueran distintas. Realmente no soy feliz porque me hace falta mi ayuda idónea. Otros buscan la felicidad, repito, en la religiosidad. Me gusta ir a esa iglesia, me gusta mucho ir a esa iglesia, no porque precisamente allí se predique el Evangelio de Cristo, sino porque en esa iglesia me hacen sentir feliz. Yo me siento bien allí, por eso voy. Hermanos, pero en las Escrituras jamás
jamás se nos llama a buscar o desear la felicidad en sí misma. Y por eso muchos nunca son estables en ninguna iglesia. Siempre se van. Las escrituras presentan la felicidad, mis hermanos, como el resultado de otra cosa y de algo superior a la felicidad misma. De manera que bienaventurado no es aquel que busca la felicidad. Pero, ¿qué significa entonces esa justicia de la cual nosotros debemos tener hambre y sed? No significa, desde luego, esa especie de justicia moral que encontramos en los elocuentes políticos o en los elocuentes humanistas del mundo. Muchos hablan de la honestidad, del buen trato a los demás, de la moralidad en sí, y son muy elocuentes en sus discursos acerca de esto, y muchos creen que eso es justicia. Pero me parece que saben muy poco acerca de lo que es una justicia personal, según lo describe la Biblia. Esos mismos que hablan de una justicia moral, hermanos, son los que muchas veces al mismo tiempo le están siendo infieles a sus esposas. Esos mismos que hablan de una justicia moral son los que al mismo tiempo están siendo infieles a sus obligaciones matrimoniales. Esos mismos que no honran a sus padres. Esos mismos que codician lo que el otro tiene. Pero al Evangelio, hermanos, no le interesa esta clase de moralidad, porque el concepto que el Evangelio tiene de justicia es muchísimo más superior, y es más profundo. Pero la palabra justicia, en este contexto, se puede definir ni siquiera como justificación únicamente. Hay quienes abren la concordancia bíblica y van a Mateo capítulo 5, versículo 6, para descifrar a qué tipo de justicia es la que habla el Señor aquí. Y ellos llegan a la conclusión que el Señor estaba hablando únicamente de justificación. Pero hay un problema con pensar solo así, porque las palabras que se encuentran aquí están en un presente continuo, lo cual quiere decir que el ciudadano del reino de los cielos no sintió hambre y sed una vez, sino que sigue teniendo hambre y sed de justicia. Y si estamos hablando únicamente de justificación, mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros somos justificados? Una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Y es cierto, hermanos, que el apóstol Pablo usa esta palabra en otros pasajes de las Escrituras para referirse a la justificación. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, donde escribe de la justicia de Dios. Y por supuesto podemos entender que Pablo está hablando de justificación en este caso, porque el contexto mismo nos está diciendo con claridad lo que significa. De manera que muchas veces sí quiere decir justificación, pero muchas otras no quiere decir solo justificación, sino algo más. Y en este contexto es precisamente eso. Nos habla de justificación y nos habla de algo más. En el contexto mismo en el cual hallamos este pasaje, y en especial en la relación que tiene con las tres bienaventuranzas anteriores que nosotros ya estudiamos, indica que la justicia en este caso incluye no solo la justificación, sino también la santificación. La santificación. En otras palabras, hermanos, el deseo de justicia y el hecho de tener hambre y sed de ella en este pasaje significa el deseo, el anhelo ferviente de librarse del pecado de todas sus formas y manifestaciones. Es decir, cuando hablamos de justicia en este pasaje, de lo que estamos hablando es el del deseo de ser libre del pecado, de ser libre del pecado que nos separa de Dios. Ese es el deseo de ser justo delante de Dios, porque el pecador sabe que eso es lo más importante.
su situación legal delante de Dios, el pecador sabe cuál es su situación legal delante de Dios. Por esto, mis hermanos, el deseo de justicia en este pasaje es un deseo de ser justo delante de Dios, un deseo de librarse del pecado, porque el pecado lo que hace es interponerse entre Dios y nosotros. Es el pecado lo que nos impide el conocimiento de Dios. Es el pecado, mis hermanos, lo que nos hace posible que nosotros podamos tener una comunión plena con Dios. Vemos por qué esta bienaventuranza sigue lógicamente de las otras bienaventuranzas. Porque el hombre, habiendo caído en cuenta de la corrupción y de su bancarrota espiritual, y de saber que lo que significa ser pobre en espíritu, y el saber que no tiene nada que ofrecer y por eso llora y se lamenta por el pecado, espontáneamente, hermano, se llega a la etapa de anhelar, de verse libre del pecado, del poder del pecado en el cual una vez estuvo cautivo. El ciudadano del reino de los cielos que hemos visto hasta ahora y que hemos contemplado en función de estas bienaventuranzas, es un hombre que ha llegado a comprender que el que vive está bajo el dominio del pecado y bajo el dominio de Satanás. Él comprende que está bajo el dominio de una influencia demoníaca, que estuvo él mismo andando conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en la conciencia. Este hombre, hermanos, ahora puede ver quién es el Dios de este mundo. Este hombre ahora puede ver con claridad de la esclavitud de la cual fue librado. Y su anhelo ahora es jamás volver a esa esclavitud. Es verse libre para siempre del pecado. Es de alejarse de ese poder que muchas veces lo arrastra por la ley que hay en sus miembros, como dice Pablo en Romanos capítulo 7. Este hombre que ahora, hermanos, se examina verdaderamente a la luz de las Escrituras, no solo descubre que él mismo estaba bajo la esclavitud del pecado, sino que descubre algo más, y algo que es todavía más horrible, y es que a él le gustaba. A él le encantaba el pecado. A él le fascinaba el pecado. Él amaba el pecado. Él sí tenía hambre y sed, pero no de justicia. Tenía hambre y sed de lo que es abominable ante los ojos del Señor. Tenía hambre y sed de los placeres. Tenía hambre y sed de codiciar, de saciar su codicia, de saciar sus fornicaciones, de saciar sus adulterios, de fama, de vanagloria. De eso era lo que él tenía, hambre y sed. Y eso deseaba él con toda la fuerza de su corazón. Pero el hombre que tiene hambre y sed de justicia es un hombre que desea verse libre de ese deseo del pecado. No solo en lo externo, sino también en lo interno. Hermano, si tú eres cristiano, tú deseas verte libre de ese pecado. Tú deseas verte libre de todo eso. En palabras más sencillas, el tener hambre y sed de justicia es querer cada día ser más santo. Las Escrituras dejan en claro que la santificación es un proceso vital en el desarrollo de la vida de un cristiano. Sabemos que es hecha una vez y para siempre, pero también sabemos que es una etapa progresiva, donde nosotros cada día estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Es imposible que un cristiano no esté siendo cada día conformado a la imagen de Cristo. Y ustedes saben qué significa eso, que es imposible que un hermano de la fe, que un verdadero cristiano no anhele ser santificado.
Y no cabe duda, mis hermanos, que Dios anhela que nosotros también tomemos parte de ella. Dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe verdadera, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, nosotros debemos tomar parte de la santificación, porque nosotros el Señor nos llamó para que seamos santos. Usted no fue salvo para vivir una vida como usted se le da la gana. Usted es salvo para vivir como Dios vive. El Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Pero en nuestro hablar de santidad, porque de inmediato dice, no es un legalista. ¿Es acaso la santificación una doctrina legalista, mis hermanos? ¿Es acaso el anhelo de ser santos y cada día más ser hechos conforme a la imagen de Cristo una doctrina legalista? Dice el autor de los Hebreos en capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es muy serio. Nosotros nunca debemos olvidar que la vida cristiana no es un paseo. La vida cristiana no es una temporada de vacaciones y una temporada de entretenimiento donde tienes todo lo que deseas porque tú tienes el genio de la lámpara. Muchos únicamente reducen el cristianismo a eso. No, yo soy cristiano porque yo declaro, porque yo proclamo, porque yo digo que el reino es mío y ahora. Si tú eres cristiano, tú quieres más cada día ser como tu Señor. Porque tu Señor es Cristo si dices ser cristiano. Romanos capítulo 6, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿qué dice Pablo? Vivan como se les dé la gana. Sigan viviendo en la impiedad, en la mundanalidad. Sigan viviendo como cualquier otro vive. Ustedes no tienen ningún tipo de diferencia con los del mundo. Eso es lo que dice Pablo. Pablo dice, tenéis por vuestro fruto, por sus obras, lo que el mundo vea en ustedes, dice Pablo, tener por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Yo te pregunto, ¿ese es tu deseo, mi hermano? ¿Eso es tu deseo? ¿Realmente podrías tú decir que tienes hambre y sed por verte libre del pecado? ¿Realmente podrías tú decir que tienes hambre y sed porque quieres ser más como Cristo? ¿Podrías tú decir eso? ¿Podrías tú decir que le oras al Señor para que el Señor coloque en tu corazón cada día el aborrecer más y más y más la impiedad y amar más y más y más la santidad? Oh, mi hermano, en realidad vives deleitándote en tu pecado, aún sigues deleitándote en tus fornicaciones, aún sigues deleitándote en tus adulterios, aún sigues deleitándote en tu codicia, en el chisme, en la mundanalidad. ¿En verdad tienes hambre y sed por ser más santo? ¿O tienes hambre y sed por ser más importante? ¿En verdad tienes hambre y sed por alcanzar más y más la santificación? ¿O por alcanzar más y más dinero?
entendido, mis hermanos, han entendido que el pecado es enemistad contra Dios. Muy bien. Si esto es la justicia, consideremos el otro término que el Señor menciona aquí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Eso nos lleva a considerar nuestra segunda pregunta. ¿Qué significa tener hambre y tener sed? Y esto tiene gran importancia, mis hermanos, muchísima importancia, porque esto nos ubica frente al aspecto práctico del asunto. ¿Qué quiere decir tener hambre y sed? Recuerden, son dos apetitos, o son los dos apetitos más fuertes que el ser humano puede experimentar. Los que oyeron esta bienaventuranza por primera vez tuvieron una comprensión totalmente distinta a la que nosotros podemos tener el día de hoy. Porque nosotros, o muy pocos, las condiciones modernas en las que vivimos, sabemos que realmente no hemos tenido la necesidad de morir de hambre o morir de sed. En nuestras condiciones modernas, nosotros no sabemos lo que es tener hambre y sed. En los tiempos de Jesús, mis hermanos, el salario de un obrero era de un denario. Un denario, el equivalente a 0,74 dólares. Multiplíquelo por el dólar, unos 2.200 pesos más o menos. 2.200 pesos colombianos. Ese era el salario de un obrero, trabajando de sol a sol, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y ahora tengan en cuenta algo, que una libra de trigo o 3 libras de cebada, que eran los cultivos más comunes o principales de la época, precisamente costaban un denario. Es decir, el salario de un día completo solo podía alcanzar o para comprarte una libra de trigo o para comprarte 3 libras de cebada. Para eso trabajaba el obrero 12 horas. Esto, por supuesto, nos deja ver que en Palestina un obrero muy pocas veces en la semana o en el mes podía comer carne. Así que un trabajador o un jornalero en los tiempos de Jesús nunca estaba muy lejos de la línea que marca la verdadera hambre y la verdadera muerte por debilidad. Por eso les digo que ellos no vieron esta bienaventuranza de la misma manera como la vemos nosotros hoy. Porque ninguno de los que estamos acá realmente ha tenido hambre y sed. Yo creo que muy pocos o quizá ninguno de los que estamos aquí sabe realmente lo que es pasar hambre y sed, o por lo menos en las mismas condiciones en las que los judíos en los tiempos de Jesús pasaban. ¿Y qué decir del agua? Eso es el hambre, ahora el agua. Hermanos, en esos tiempos a la gente no le era posible abrir un grifo, abrir una llave e inmediatamente recibir agua fresca en su casa. No eran las mismas condiciones de la vida moderna que hoy tenemos, hermanos. Muchos de ellos tenían que caminar kilómetros para buscar agua. Y no en las mejores condiciones, muchas veces. Así que el hambre es algo profundo. Es algo profundo, y la sed es algo que ellos entendieron perfectamente cuando el Señor les dio esta bienaventuranza. Ellos sabían que era algo que duele, que causa sufrimiento, como causan sufrimiento y dolor la verdadera hambre y la verdadera sed. Porque eso es algo que sigue en aumento y desespera al que la posee. Es algo que hace sufrir y agonizar. De manera que el hambre describe esta bienaventuranza, o el hambre y la sed que describe esta bienaventuranza, no es la que solamente se satisface yendo a la esquina a comprarse un frito, o
tener una sed que se satisface simplemente yendo a la tienda a comprarse una bolsa con agua. No, era el hambre y la sed de una persona que se encontraba a punto de morir. Ese es el énfasis que el Señor Jesucristo quiere que veamos en esas bienaventuranzas. Así que tener hambre y sed significa un deseo ferviente, un deseo intenso, un anhelo profundo de añorar o apetecer con una intensidad mayor algo. Tener hambre y sed de justicia significa desear intensamente hacer toda la voluntad de Dios. Hermanos, y voy a hacer una aclaración. Por supuesto, no quiero decir que nosotros podamos en nuestros propios esfuerzos. Recuerden lo que dijimos al iniciar esta serie de sermones expositivos, que ninguna de las características del ciudadano del reino de los cielos son algo que el hombre natural pueda producir en sus fuerzas. Esa es la idea, hermanos, mundana de justicia que tiene, perdón la redundancia, el mundo. Aquella que pueden alcanzar por sus esfuerzos. Es aquella idea de justicia que se centra en el hombre mismo y que lleva al orgulloso, al orgullo al fariseo, y que lleva al orgullo al otro hombre a sentirse superior del otro. Es de esa justicia mundana que cree el hombre que puede producirla, pero no de la justicia que habla el Señor en esta bienaventuranza. El que tiene hambre y sed de justicia, hermanos, va a desear vivir las bienaventuranzas a diario, no como un medio de salvación, no como un vehículo donde me monto porque esto me lleva directo al cielo. No, sino que son el resultado precisamente porque ya estás en el cielo. Entiendan, porque ya hemos sido salvos. El ciudadano del reino de los cielos, hermanos, no ve las bienaventuranzas como un mapa, en donde cada bienaventuranza es una ruta que debo seguir para que al final de ella pueda entrar al reino de Dios. No, el ciudadano del reino de los cielos ve las bienaventuranzas como un espejo en el cual puede reflejarse. El cristiano, hermanos, busca siempre mostrar los frutos del Espíritu en sus acciones, los frutos del Espíritu en todas las actividades en las cuales se encuentra inmerso, en todas. Tener hambre y sed de justicia, mis hermanos, es tener ansias de Cristo, tener ansias de Él. Esto significa, por supuesto, que el deseo supremo, el anhelo supremo que uno debe tener en la vida es el de conocer a Cristo, es de conocer al Padre, como dice Juan. Juan dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 13 que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero Juan también dice que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. Hermanos, estar en comunión con Dios quiere decir andar con Dios, andar en su pureza y en su santidad bendita. El que tiene hambre y sed de justicia es el que anhela esto por encima de cualquier cosa. Al fin de cuentas, mis hermanos, el cristiano sabe que no hay un anhelo y un deseo más para él que ser como su Señor. Si nosotros no tenemos ese anhelo, si nosotros no tenemos ese deseo, hermanos, por favor revisemos nuestros corazones. El deseo del cristiano es ser como su Señor, cada día, parecerse más a Él. ¿Y cómo vivía Cristo?
servir al Señor. Miremoslo y contemplémonos en los evangelios, por ejemplo. ¿Cómo era su obediencia a la ley? ¿Cómo era que él se relacionaba con los demás? ¿Cómo era que él reaccionaba ante los demás? ¿Cómo él hablaba con los demás? ¿Cómo era su odio por el pecado, por la hipocresía, por el fariseísmo, por la religiosidad vacía? Incluso cómo era que él reaccionaba ante sus enemigos. Hermanos, nosotros podemos decir, en verdad, que queremos ser como Jesús. En verdad queremos imitarle. En verdad queremos y anhelamos ser sus discípulos. Porque ¿cuál es la labor del discípulo? Ser como su maestro. Por eso es un discípulo. Él está a los pies de su maestro tratando de aprender e imitar todo lo que su maestro hace. ¿Tenemos esa hambre y esa sed en verdad? ¿Queremos ser como nuestro Señor? ¿Queremos imitarle a Él? Hermano, porque no podemos decir que le imitamos cuando nosotros andamos en las cosas que el Señor condena. Nosotros no imitamos a Cristo en una cantina tomando ron. Nosotros no imitamos a Cristo en un prostíbulo con prostitutas. O vamos a la religiosidad. Nosotros no imitamos a Cristo cuando decimos amar a nuestros hermanos, pero sin embargo estoy todo el día mirando sus defectos, señalándolo y cuestionándolo. Nosotros no imitamos a Cristo cuando le deseamos el mal a nuestros enemigos. En realidad imitamos su obediencia, en realidad imitamos su santidad. Entonces, ¿en qué somos discípulos del Señor? ¿En qué podemos decir que somos sus discípulos? Si en realidad no queremos, no anhelamos, no deseamos ser como Él. Lastimosamente cada vez más queremos imitar la mundanalidad. Queremos imitar más lo del mundo porque nos seduce más que la santidad. Nos hemos acostumbrado a la impiedad. Nos hemos acostumbrado a los deseos mundanos más que a hacer la voluntad de Dios. Por favor, acompáñenme a Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Le dice Pablo a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Sí, la gracia nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Sabemos que la salvación es por gracia, amén. Pero ella nos enseña, mis hermanos, cómo debemos vivir. Y nuestra forma de vivir cada día será renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. El Señor no murió para redimir un pueblo
en el pecado. El Señor no murió para redimir un pueblo que se deleita en la impiedad, no. Él murió para redimir un pueblo y purificarlo para sí. La gracia, hermanos, nos enseña que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, cada día guardando el regreso de nuestro Señor. Hermanos, ¿será que si el Señor regresa hoy por su iglesia, nos encontrará haciendo lo que Él le agrada? O realmente vivimos como aquellos que saben que su Señor tarda y se aprovechan para hacer lo que se les da la gana. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, porque ya ustedes no son esclavos del pecado, dice Pablo, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo dice, confórmense a este siglo, vayan y sean lo más mundano que ustedes puedan. Él dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Dice Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. No es vuestro libertinaje. Es nuestra santificación. Ese es el hambre y esa es la sed de justicia que debe abundar en nuestros corazones. Por ser cada día más santos. Por ser cada día como nuestro Señor. Pero hermanos, el que anhela y tiene hambre y sed de esa santidad, no presume de ella. No anda por ahí mirándose por encima de los demás. No anda por ahí comparándose que Él es más santo. Sino que se ve como el más pequeño y el más vil. Y siempre recuerda que es un vil pecador. Pero no porque se deleita en el pecado, sino porque sabe que su incapacidad, su dolor del Señor a plenitud, lo frustra. Así que hemos visto la justicia, según el pasaje lo explica, y hemos visto el hambre y la sed de esa justicia, la cual tienen los ciudadanos del reino. Ahora bien, hay una promesa para los que verdaderamente tienen esta hambre y esta sed. Y esto finalmente nos lleva a considerar nuestra tercera pregunta, pero más breve. La promesa dada a estos hombres que tienen hambre y sed. Dice el versículo 6 de Mateo capítulo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estos que tienen hambre y sed de justicia, por fin recibirán lo que desean. Y todo el evangelio, hermanos, se encierra en esto. Se encierra en esto. Es aquí donde entra el evangelio de la gracia. De la gracia, hermanos, nunca se hallará la justicia ni la bienaventuranza aparte de Cristo. Nadie en esta tierra podrá ser santificado por sus obras. Justificado por sus obras, perdón. Y para conseguirla, solo se necesita reconocer la necesidad apremiante que tenemos de Cristo. Nada más. Nada más. Cuando reconocemos esta necesidad, cuando reconocemos esta hambre profunda que tenemos por el Señor,
El Señor nos concede el don bendito y nos sacia. Al que no conoció pecado, por nosotros Él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos santos, justificados en Él. Hermanos, el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Y esa es una promesa inmutable, esa es una promesa absoluta. Hermanos, de manera que nosotros sí tenemos verdaderamente hambre y sed de justicia, seremos saciados. No hay ninguna probabilidad que un creyente tenga hambre y sed de justicia y que no sea saciado. No hay ni la más remota oportunidad de eso. No hay ninguna duda. Pero cuidado, asegurémonos de no tener hambre y sed de otras cosas. Hambre y sed de otras cosas. Mateo capítulo 6, versículo 24. No os afanéis por vuestra vida, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Cristo y su justicia nos justifican, y la barrera del pecado y de la culpa entre Dios y nosotros desaparece. Hermanos, si estás en Cristo verdaderamente, si crees en que Él murió por ti en la cruz del Calvario para redimirte del pecado y de la esclavitud de la muerte, el Señor te ha perdonado. Dios ahora te ve en la justicia de su Hijo. Ya no ve más tu pecado. El Señor dice, no me acordaré más, jamás me acordaré de vuestros pecados. Sí, Él te ve como un pecador, pero un pecador al cual Él ha perdonado en Cristo. Ahora comienza un proceso de transformación en tu vida. Porque si bien nosotros no somos salvos por obras, somos salvos para obras. Porque tú fuiste salvo para ser santo. Porque tú fuiste salvo para que Cristo viniera a morar en ti. Para que el Santo Espíritu de Dios viniera a ser morada en ti. Para que seas templo del Santo Espíritu de Dios. Para eso fuiste salvo también. Y por ende, hermanos, eso tiene implicaciones. Serás librado cada vez más del poder del pecado, de su contaminación. Podrás resistir a Satanás, el cual huirá. No que lo vas a atar ni lo vas a reprender, no, lo vas a resistir y él huirá. Podrás enfrentarle y resistir sus ataques con el poder del Espíritu Santo. Por supuesto, hermanos, este proceso de santificación no será perfecto en esta vida. Esta promesa se cumplirá en toda su perfección y tendrá un cumplimiento absoluto en la eternidad. Llegará un día, llegará ese glorioso día donde nosotros estemos con Cristo y donde nos presentemos delante de Dios sin manchas, sin arrugas. Llegará ese glorioso día donde todas las manchas, todo nuestro pecado ya no existirá, hermanos, habrá desaparecido. Un hombre nuevo, revestido de la justicia de su Señor, revestido de la justicia de Cristo. Y ese día estaremos en la presencia de Dios, absolutamente perfectos como nuestro Señor lo es. Pero si estando aquí, yo no anhelo ese día, debo revisar mi corazón. El anhelo del discípulo
es poder estar de una vez y para siempre con su Maestro, para siempre con su Salvador, para siempre con su Señor. Ya para concluir, a los amigos que nos acompañan y a los que escuchan el audio, ustedes no serán saciados jamás si no tienen hambre y sed. Si tienen hambre y sed, ¿qué deben hacer? Mirar a Cristo. Mirar a Cristo, porque Él es únicamente el que puede satisfacer la necesidad más apremiante que tu alma tiene. La invitación es para ti y es gratuita, para que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. En Él encontrarás salvación. Para los hermanos, mis hermanos, debemos tener cuidado de no tener hambre y sed de cosas materiales. Debemos tener cuidado de no tener hambre y sed de reconocimientos, de poder, de dinero, de vanagloria. Porque recuerden, si nuestra justicia no fuese mayor a lo de los escribas y fariseos, hermanos, ¿no qué? No entraréis en el reino de los cielos. Si tenemos hambre y sed de justicia, buscaremos primeramente el reino de Dios y su justicia, y seremos verdaderamente saciados y seremos verdaderamente bienaventurados. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude en que en esta semana podamos realmente orarle al Señor pidiéndole que coloque en nuestros corazones el anhelo ferviente de ser cada día más santificados, de ser cada día más como Él, porque esa es su voluntad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Perdona, Señor, las deficiencias del predicador, que eso no sea obstáculo o excusa, mi Señor, para que llegue al corazón y penetre el alma, Señor, la coyuntura del que tú has dispuesto, porque sabemos que tu palabra jamás regresa vacía. Oh Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por el amor inmenso que tenemos por la obra de Cristo. Gracias por Cristo nuestro Señor. Gracias porque a pesar de lo que somos, Señor, tú nos amas en Él. Te bendecimos y te alabamos en Cristo Jesús.